Chicos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de complemento del predicado. Ya hemos hablado de cómo poder reconocer el predicado, ¿no? Prácticamente es de lo que se dice del sujeto. Hemos visto su estructura y las funciones que pueden tener. También cuando ver si es predicado copulativo, ¿no? O predicado nominal. No, perdón, nominal o verbal. Ahora vamos a ahondar más acerca de los complementos del predicado. Vamos a ver qué función tiene el objeto directo, qué es el objeto directo, cómo reconocerlo y cómo aplicarlo en la oración. También vamos a ver lo que es el objeto indirecto y qué método se podría utilizar para poder reconocerlo según la oración. Entonces, ¿qué es el objeto directo? Va a complementar la significación de un verbo transitivo, ¿sí? O un verbo conjugado, ¿no? El objeto directo, o llamado también, por lo mismo que hemos dicho, complemento directo, es la persona, animal u objeto sobre quien recae la acción del verbo y aparece solo en el predicado verbal. No lo vamos a encontrar en el predicado nominal, donde el verbo es copulativo, sino en el verbal, donde presentan verbos transitivos o verbos conjugados. Entonces, ¿cómo vamos a identificar al objeto directo? Lo podemos identificar en la oración aplicando los siguientes recursos. Uno va a ser sustituyendo el objeto directo por los siguientes artículos, ¿no? Como lo, la, los, la. Tenemos acá un ejemplo de Carlos estudia la lección, donde la lección lo vamos a sustituir por una de esas palabras. Carlos la estudia, que la estudia, la lección, ¿no? Entonces decimos que la lección es objeto directo. También podemos preguntarle al verbo, o sea, puede ser sustituir o preguntar al verbo y le preguntamos qué cosa, quién, ¿no? Y su núcleo del sujeto. Entonces diríamos que estudia Carlos sería la lección, el objeto directo. También tenemos como método transformando la oración en voz pasiva, como la lección es estudiada por Carlos, donde la acción va a recaer en el verbo, ¿no? Las formas que vamos a encontrar del objeto directo va a ser sintagma nominal, ¿no? Como Carlos estudia la lección, preposicional a Javier, donde es objeto directo. También vamos a encontrar pronombres reflexivos o recíprocos, como Fernando se ducha, donde se sería el objeto directo. Pronombre personal átono, donde yo lo quiero y lo sería mi objeto directo. Entonces, apliquemos el método de la pregunta, ¿no? Realizando la pregunta al verbo, donde preguntamos qué es lo más verbo más sujeto, me va a indicar el objeto directo, ¿no? Acá dice la joven entrega rosas y le preguntamos al verbo que entrega la joven rosas, donde rosa sería mi objeto directo. Si le aplico un artículo, ¿no? Y digo la joven lo entrega, ese lo me indica rosas y por lo tanto sería mi objeto directo, exacto. También tenemos otro ejemplo acá donde dice el pescador atrapó un gran pez. ¿Cómo sé dónde está mi objeto directo? Vamos a preguntarle al verbo. ¿Qué es lo que atrapó el pescador? Un gran pez. Entonces, un gran pez sería objeto directo. Aplicamos el siguiente método, donde vamos a sustituir por los pronombres
lo, los, la o las, ¿no? ¿Cómo sería el pescador lo atrapó, ¿no? Donde lo va a sustituir a un gran pez. Como hemos dicho de los 3 métodos para encontrar el objeto directo, también tenemos los métodos de cambio de voz. Y esto va a consistir en pasar nuevas oraciones a la voz pasiva. Aquí el objeto directo pasa a ser el sujeto de la oración en voz pasiva, tal como lo indica el siguiente cuadro. El esquema que va a tener los casos va a ser que el verbo pasa a forma activa, el objeto directo se convierte en sujeto y el sujeto se convierte en agente. Si yo tengo la oración en voz activa donde dice el denso humo cubría el cielo de Lima y le pregunto el verbo, ¿no? Para encontrar el sujeto. ¿Qué cubría el cielo de clima? El denso humo sería mi sujeto, lo demás sería mi predicado. Entonces, para aplicar el método de cambio de voz, lo que hago es modificarlo a voz pasiva, donde el sujeto va a ser un agente. El sujeto va a ser un agente. Entonces, la oración sería: el cielo de Lima era cubierto por el denso humo, ¿no? Que era cubierto por el denso humo, el cielo de Lima. Vemos que de objeto directo pasa a sujeto. Entonces, realizando estos dos cambios, determinamos que el objeto directo o complemento directo puede ser modificado, por lo tanto sería el objeto directo. Ahora hablemos del objeto indirecto o complemento indirecto. Es el sujeto que recibe el daño o provecho de la acción. ¿Cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar aplicando los siguientes recursos: sustituyendo por los pronombres le, les, ¿no? En el otro caso del directo era por la, las, lo, los. En este caso es le, les. Preguntándole al verbo a quién, ¿no? O sustituyéndolo por pronombres como metecenos, os, cuando el objeto directo aparece también pronominalizado. Entonces tenemos acá el ejemplo de Carlos regala flores a María, ¿no? Donde vamos a sustituir la palabra a María, ¿no? Porque le preguntamos, inicialmente realizamos la estructura correcta y le preguntamos, ¿no? ¿Quién regala flores a María? Carlos. Carlos es mi sujeto. Todo esto es mi predicado, ¿no? Ese regala sería mi núcleo del predicado. ¿No? Flores sería mi objeto directo y a María lo voy a sustituir, ¿no? Claro, Carlos le regala flores, ¿no? Le sería María. También le podemos preguntar al verbo, ¿no? ¿A quién regala flores Carlos? A María. Y me responde el verbo con objeto directo. En las formas del objeto indirecto vamos a encontrar el sintagma preposicional, como Carlos regala flores a María, donde a María, ¿no? Decimos que es preposicional porque va a comenzar con a. En pronombres lo podemos encontrar con la sustitución de le, ¿no? Carlos le regala flores. Y en pronombres, Carlos se las regala, ¿no? Vamos a aplicar en este ejemplo el método de la pregunta al verbo, ¿no? Le vamos a preguntar al verbo:
En el ejemplo, Rosabel enseña su dibujo a sus compañeros. Decimos que también es preposicional, ¿no? La palabra a. Ya por esas formas también te puedes orientar. Entonces le preguntas, ¿no? ¿A quién enseña su dibujo Rosabel? Y te va a contestar, a sus compañeros. Entonces, por lo tanto, según este método, el objeto indirecto sería a sus compañeros. Otro ejemplo, mi hermano compró flores para mi mamá. Le pregunto, ¿qué compró flores para mi mamá? Para poder iniciar la separación de la oración. Mi hermano sería el sujeto, lo demás sería el predicado, mi núcleo sería compró, flores, ¿no? Que sería mi objeto directo, y para mi mamá sería mi objeto indirecto. Si no lo puedo ubicar o saber de dónde, sabemos que tiene que comenzar con la manera preposicional o preguntándole, ¿no? Le preguntamos al verbo, ¿para quién compró flores mi hermano? Ojo, que las preguntas tienen que ser a quién y para quién. ¿Sí? No vayan a aplicar otros tipos de preguntas. Y te responde para mi mamá. Si lo sustituimos con los pronombres de le o les, sería mi hermano le compró flores. Bueno chicos, entonces estoy dejando como tarea, como es objeto directo e indirecto, y ya vemos el tema de los métodos, estoy dejando para que ustedes puedan realizar en la página 27, donde te indican mediante el método de la pregunta, es decir, pregúntale al verbo, ¿no? Puedes identificar el objeto directo, ¿no? Mi hermano reparó la vieja computadora. ¿Qué reparó mi hermano? La vieja computadora, ¿no? Sería mi objeto directo. Y así sucesivamente van a realizar eso en la página 27. En la página 28 nos piden sustituir, ¿no? Hemos dicho que lo podemos sustituir por diferentes pronombres del objeto directo, ¿no? Entonces sería, todos tenemos un hermano. Ese hermano podría ser, todos lo tenemos en esta academia, ¿no? Y así vas a desarrollar. En la página 29 nos pide cambiar, ¿no? Cambie de voz a las siguientes oraciones. Inicialmente vas a reconocer el objeto directo para pasarlo como núcleo del sujeto y convertirlo a voz pasiva. ¿Sí? Enrique encontró las llaves del carro en el último escalón. Entonces, en el último escalón fue encontrado las llaves del carro de Enrique. Ahora nos dice, indica la oración si está en voz activa o pasiva. De igual manera vas a indicar si es activa o pasiva. Recuerda que el verbo te va a determinar mucho esto, ¿no? La camilla recibe al paciente, ¿no? Esta sería pasiva. Ahora con el objeto indirecto también vas a aplicar no, acá no, acá solamente lo que es objeto directo, ¿sí chicos? Para que ustedes lo puedan desarrollar y presentar. El día lunes que tenemos clase de videoconferencia, vamos a poder interactuar estas preguntas. Les pido que vayan desarrollando a aquellos alumnos que no han salido a las intervenciones orales para que puedan responder
rápidamente, ¿sí? Si tienen alguna duda, es el momento idóneo donde ustedes tienen que realizar las consultas que no les ha quedado claro, quizás presenten ambigüedad o algo. Sí, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense un montón, un fuerte abrazo y nos vemos el día lunes en la siguiente clase.